Quinto domingo del tiempo de Pascua. Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Resulta que en la historia del pueblo de Dios, la vid era un símbolo del pueblo de Dios. Pero Jesús, en la última cena, en uno de sus discursos de despedida, sorprende diciendo: la verdadera vid soy yo. ¿Por qué da Jesús este giro tan vertiginoso a este sentido de la vid? Que tiene que hacer la lectura de uno de los discursos de despedida de la última cena en tiempo de Pascua. Además, la estructura de esta perícopa es muy interesante y nos encontramos que 7 veces en ella se menciona el verbo permanecer. ¿Cuál es el sentido de este verbo y por qué aparece tantas veces? Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través del desarrollo de un minucioso análisis bíblico del Evangelio que leemos este domingo en la Santa Misa. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del laberinto del perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bienvenido a Pasión por el Evangelio. Estamos celebrando el quinto domingo del tiempo de Pascua y en esta ocasión, en la Santa Misa, leemos en el Evangelio un fragmento del Evangelio según San Juan. En concreto leemos la perícopa de la vid y los sarmientos que aparecen en los discursos de despedida de la última cena. Son estos discursos que únicamente aparecen registrados en el Evangelio según San Juan, aunque Jesús también en los sinópticos se refiere a la vid y a los sarmientos. ¿Cuál es el sentido, la connotación que le da Juan en su Evangelio al ubicar esto en la última cena? Te propongo que hagamos un análisis bíblico como es costumbre para poder entender este texto que quizás sea un poco complejo, pero que escarbando podemos encontrar mucha riqueza. Vamos a hacer la lectura del texto primero que nada, después haremos nuestro ejercicio de exégesis, de interpretación bíblica y terminaremos como es costumbre con un momento de oración. Así que te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos dice lo siguiente. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Este es el Evangelio. Y como te digo, aparece en los discursos de despedida de la última cena según San Juan, pero ¿qué no acaso sería un tema propicio esto más bien para la Cuaresma? Ya estamos en tiempo de Pascua, ¿por qué entonces estamos remontándonos a la última cena? Bueno, es que realmente esto es muy interesante. Estos discursos que pronuncia Jesús en la última cena son discursos que precisamente llevan mensajes para ser aplicados por la primera comunidad de los cristianos y en consecuencia por los cristianos de todos los tiempos. Pero los primeros que iban a leer todos estos mensajes eran precisamente los primeros cristianos, aquellas primeras comunidades de seguidores de Jesucristo y de seguidores de los apóstoles que aprendían del Evangelio directamente de ellos.
En el caso del Evangelio según San Juan encontramos en la Última Cena una serie de discursos de despedida que no aparecen en los recuentos de la Última Cena de los sinópticos. Hay que recordar que cada evangelista redacta los dichos y hechos de Jesús y los ubica en diferentes episodios de su evangelio con propósitos catequéticos. En el caso del Evangelio según San Juan, que es un evangelio teológico, ya una reflexión teológica muy tardía de los dichos y hechos de Jesús, lo que hizo Juan fue compilar diferentes eventos, diferentes mensajes de Jesús y agruparlos pues de una manera sistemática según su plan teológico. Y a él le apetece colocar una serie de discursos de Jesús en la Última Cena y colocarlos todos como si fuera un largo discurso de despedida, que de hecho termina una vez y después nos encontramos otro discurso de despedida. Uno de ellos es precisamente este discurso acerca de la vid y los sarmientos. Se trata de un mashal. El mashal o parábola, estrictamente, muy estrictamente, no son exactamente lo mismo, aunque bueno, el mashal suele entenderse como una parábola. Es algo característico de la literatura semítica y se establece una comparación. En este caso es una comparación muy directa. Yo soy la vid, mi padre es el viñador, ustedes son los sarmientos, así de simple. Y Jesús comienza a desarrollar estas ideas en este discurso de despedida. El contexto amplio, lógicamente, son los discursos de despedida de la Última Cena de Jesús, y el contexto inmediato, es decir, una perícopa antes y una perícopa después. Bueno, antes de esto nos encontramos la perícopa de la despedida y las palabras de aliento que pronuncia Jesús a sus discípulos en la Última Cena, y posteriormente nos encontramos la perícopa en la que los discípulos son elevados a la categoría de amigos. Bueno, en este caso hablar de personajes que intervienen no tiene ningún sentido, se trata de un discurso, es simplemente Jesús el que está hablando. Así que vamos con esto a hacer el análisis, vámonos versículo por versículo, es lo que hacemos siempre aquí en este programa. Vamos a ver qué podemos extraer de todo este texto tan rico. Al principio dice: durante la Última Cena Jesús dijo a sus discípulos. Esto en realidad el Evangelio no lo menciona, pero porque cuando uno lee el Evangelio en la Biblia ya sabe uno que está ubicado en la Última Cena. Aquí en el misal se le coloca esa frase para ubicar exactamente dónde lo dijo Jesús y que los lectores tengan idea. En realidad el discurso comienza diciendo así: yo soy la verdadera vid. Y nuevamente nos encontramos como Jesús inicia este discurso diciendo aquella expresión yo soy, que en griego, como te digo, ya te lo he dicho en varias ocasiones aquí en Pasión por el Evangelio, se dice ego eimi, y este ego eimi es la traducción al griego del nombre de Dios, del nombre santo de Dios, ese nombre impronunciable formado por 4 letras hebreas, la yod, la he, la waw, la he, que significan precisamente yo soy, es decir, yo soy el que es porque es. Ustedes son porque ustedes los he creado, pero yo soy sin necesidad de nadie más. Ese yo soy, que es el nombre de Dios, es lo que Jesús se atribuye a sí mismo cuando vemos que se aplica a sí mismo esta expresión en griego, ego eimi, yo soy. Entonces eso hace ver que lo que va a decir Jesús lo está diciendo con mucha autoridad y que lo que está diciendo de él lo está diciendo precisamente con un carácter divino. Entonces dice aquí Jesús: yo soy la verdadera vid. El tema precisamente de toda esta pericopa o de todo este discurso es justamente la vid, y resulta muy simbólico porque la vid, el olivo y la higuera era la vegetación típica de Palestina y pues incluso llegaban a ser símbolos de diferentes cosas. Y en el caso de la vid es uno de los símbolos más recurrentes, más socorridos y más hermosos, creo yo, que aparecen en la Santa Biblia. Sí, y es Santa Biblia, está bien dicho, la Biblia es santa, es la palabra de Dios. Alguien una vez ahí me corrigió y me dijo: no se dice Santa Biblia, eso lo dicen los protestantes, se dice Sagrada Biblia. Señores, por favor. Entonces, encontramos que la vid es empleada como símbolo de diferentes cosas. Y conviene hacer un estudio hermenéutico de la vid, precisamente para ver cuál es la connotación que se le da en los diferentes libros de la Biblia. ¿Cómo se hace esto? A veces me preguntan: ¿cómo haces tú estos análisis? Bueno, esto es algo muy simple y es un ejercicio que siempre se tiene que hacer. Las palabras clave que uno encuentra en un texto desarrolla uno un estudio hermenéutico, y para eso se toma un diccionario de concordancias. En los diccionarios bíblicos de concordancias tú buscas por una palabra y te sale un catálogo de todos los versículos en los que aparece esa palabra. Entonces así te vas uno por uno, versículo por versículo, y vas viendo el sentido que va teniendo una palabra a lo largo de la escritura.
Y eso te da una comprensión mucho más rica de un término, te das cuenta que en ocasiones hay relaciones, te das cuenta que eso te permite interpretar precisamente cierto pasaje porque está empleando una palabra que ha sido usada en otras ocasiones y que ha tenido siempre un sentido consistente. En fin, entonces en este caso, los ejemplos acerca de la vid son vastos, entonces no hay tiempo para que te los diga todos, pero sí, por ejemplo, algo muy importante, vemos por ejemplo cuando llegan a la tierra prometida en el libro de los Números, y vemos que llega Moisés y manda a unos enviados a que exploren el terreno, a que reconozcan el terreno de la tierra prometida. Lo que traen de regreso como prueba de lo que encontraron ahí, que efectivamente será una tierra de bendición, es un racimo de uvas. ¿Ves? Hermoso ese gesto. Lo que traen ellos como símbolo de que será una tierra de bendición es justamente un racimo de uvas. Y es que la vid, a fin de cuentas, para el pueblo de Israel, sobre todo para los que se dedicaban a la agricultura, la vid acaba siendo el don más preciado del campesino. Es esta vid el don más preciado del campesino israelita. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Noé, ¿te acuerdas? Después del diluvio, ya que sale del arca, ¿qué es lo que planta para que vuelva a surgir toda la vegetación, para que vuelva a surgir la vida? Precisamente lo que planta es una vid. En el Cantar de los Cantares, ese poema tan fascinante, tan hermoso, el Cantar de los Cantares, y es que cuando uno lee el Cantar de los Cantares, se encuentra uno el fuego de la pasión entre un hombre y una mujer de una manera muy poética, muy hermosa. Se le da precisamente a ese amor incluso erótico, pues un carácter sagrado, ¿verdad? Tan sagrado que de ese amor erótico entre un hombre y una mujer tan hermosa y tan fogosamente descrito en el Cantar de los Cantares, bueno, pues se tomó precisamente también eso como un símbolo del amor, así de apasionado entre Cristo y su iglesia. Entonces, pero bueno, el caso es que en el Cantar de los Cantares precisamente la vid se utiliza como metáfora de la mujer, como metáfora de la novia del cantar, o de la esposa, mejor dicho, del Cantar de los Cantares, de aquella nubia, aquella mujer preciosa. En fin, bueno, no entremos en detalles porque no nos alcanza el tiempo y te comienzo a hablar de un libro verdaderamente apasionante que es el Cantar de los Cantares. Quizás en una ocasión lo haga. Pero bueno, en general el caso es que es importante entender que la vid se empleaba en el Antiguo Testamento como un símbolo del pueblo de Dios mismo, un símbolo del pueblo de Dios mismo. Entonces sorprende que en el caso de Jesús, en este discurso de la última cena, Él le da un cambio totalmente radical, porque el pueblo de Dios hasta esas alturas se creía la vid. Y lo que Jesús dice es, yo soy, y además con ese carácter ego y mí, con ese carácter divino les digo, la vid soy yo, señores, la vid soy yo. Incluso subraya, la verdadera vid soy yo, la verdadera vid soy yo. Y hay una distinción muy significativa en este pasaje del Evangelio según San Juan y cuando en los sinópticos encontramos esta referencia también a la vid. Y la diferencia es que es increíble porque cambia por una letra, pero esa letra cambia todo el sentido de la palabra. Significa la cepa. Y esta cepa habla de algo único, porque el viñedo es grande, es muy extenso. En un viñedo pues hay muchas vides. En cambio, cuando Jesús usa este término ampelos, está diciendo yo soy la única vid. Entonces lo está diciendo, incluso subraya la verdadera. Entonces soy la verdadera única vid. Así lo subraya, así lo especifica en el Evangelio según San Juan, para dejar claro que no hay más que Él. Ese es el auténtico. Y el término en realidad lo podemos traducir, lo más aproximado sería eso, la cepa. La cepa en el caso de la vid, la cepa es el tronco, y del tronco brotan los sarmientos, que son las ramitas, y de esos sarmientos brotan las hojas y brotan las uvas, ¿ves? Para que comprendamos todo esto, porque es importante comprender cómo es la vid para comprender de lo que está hablando Jesús. Entonces, es esa distinción, pero ve cómo cambia. En el caso de los sinópticos se refiere a un viñedo así abundante, pero en el caso de Juan es simplemente la cepa, para subrayar esa unicidad de que yo soy la verdadera, yo soy el auténtico aquí. Entonces eso le cambia la perspectiva a los apóstoles, porque pensábamos que la vid éramos nosotros como pueblo de Dios. Él dice, la vid soy yo, la verdadera además y la única, así la cepa, el ampelos. Entonces continúa diciendo, y mi padre es el viñador, o sea, el dueño de todo esto es mi padre. Y dice aquí, él corta, mi padre, él corta todos mis sarmientos que no dan fruto.
Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. ¿Por qué? ¿Cómo que cortar y podar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en el caso de las viñas, en el caso de la vid, si tú conoces una vid, la vid es una planta trepadora y es grandísima, puede llegar a alcanzar una vid hasta 30 metros. El problema es que cuando crece tanto, depende la calidad de las uvas y la cantidad de las uvas, depende de la cantidad de savia que corra por dentro de los sarmientos. Y curiosamente, en el caso de esta planta trepadora, que es la vid, se acumula más savia en los extremos, en las puntas. Y entonces cuando se deja crecer una vid tan grande y te encuentras ya una vid de varios metros, te digo, llegan a medir hasta 30, lo que acaba sucediendo es que se desperdicia mucho porque entonces el fruto bueno está solo en las puntas, imagínate 30 metros de planta, y que las uvas buenas solo estén al final y los otros 29 metros se encuentren uvas agrias y además uvas pequeñas. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que se poda la vid y se poda en seco, se le llama poda en seco. Esto se hace en invierno precisamente porque en invierno esta planta trepadora, que es la vid, entra en un estado de dormición, deja de producir savia y entonces así se puede podar precisamente para mantenerla en un tamaño pues más o menos compacto y que así toda esa vid, todos esos sarmientos estén llenos de savia para que produzcan uvas en abundancia, uvas de buen tamaño y además uvas con un sabor exquisito. Esa es la razón de la poda, y te digo, se llama poda en seco porque se hace en invierno cuando ya no se produce savia y la planta está durmiendo. Pero también hay sarmientos que no dan fruto ni dan nada, entonces esos son los que se cortan. ¿Ves? Es la diferencia entre cortar y podar. Los que no sirven se cortan, los que no dan fruto se cortan, pero los que sí dan fruto se podan para que dé más fruto. Y de hecho en el Evangelio en griego la palabra que se emplea no se refiere a podar, sino más bien se refiere a purificar. Entonces de lo que está hablando Jesús es de una purificación que hace su Padre. Precisamente Él purifica esos sarmientos que sí dan fruto para que den todavía más, en calidad y en cantidad. Es a lo que se refiere, es el propósito, calidad y cantidad, con esa poda. Entonces es interesante. Una vez que entiendes esto de las viñas, estoy seguro que es más fácil comprender a qué se está refiriendo Jesús con todo esto. A no ser que seas viñador, pues ya te lo sabes, pero si no, yo creo que la mayoría de los que escuchan este programa no son viñadores, pues entonces ya con esto entendemos todos mejor. Después dice aquí: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Entonces ustedes ya no tienen que ser purificados por el Padre. Ustedes son de los sarmientos buenos que mi Padre no corta, sino que mi Padre poda. Pero atención, los poda para que den mucho fruto, y fruto de buena calidad, y fruto de buen sabor, para que den ustedes las uvas más exquisitas. Además, esto se hace para las uvas que se disponen para producir vino, porque es diferente como se cultivan las uvas para comer de las uvas para producir vino. Y a lo que se refiere todo esto que está empleando Jesús de la poda y todo eso es para las uvas para hacer vino, no tanto para las uvas para comer, pero esa es otra. Eso es harina de otro costal, o bueno, esas son uvas de otro viñedo, ¿verdad? Entonces después vemos aquí que después de esta ocasión dice Jesús: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. ¿Sabes que aquí nos vamos a encontrar algo muy interesante? Porque vamos a ver 7 veces referencia a la expresión menein me, que significa permanecer en mí. Y 7 veces, fíjate, y estas 7 veces que encontramos esta expresión, la encontramos escrita de formas diferentes, porque lo encontramos a veces de una forma simple, pero también lo encontramos en lo que se conoce como forma recíproca. ¿Qué es eso? Mira, pon atención. Primero vemos que dice Jesús: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esto es una forma recíproca, ¿ves? Hay una reciprocidad aquí. Permanezcan en mí de la misma manera que yo permanezco en ustedes. Después vemos una segunda referencia. Dice: así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. Eso es una forma simple. Ahí no hay ninguna relación entre otras permanencias. Forma simple, se menciona una sola vez. Después dice: tampoco ustedes si no permanecen en mí. Otra vez una forma simple. Luego nos encontramos la cuarta vez que dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Entonces aquí es: el que permanece en mí y yo permanezco en él, ese da mucho fruto. Ahí vemos una forma recíproca. Después vemos que dice Jesús: porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, otra vez una forma simple, ¿verdad? Aparece una sola vez el permanecer en mí. El que no permanece en mí,
es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Y luego, por séptima vez, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Entonces aquí vemos estas 7 veces que se emplea esta expresión, ¿no? Permanecer en mí. Y como te digo, en ocasiones se escribe de una manera recíproca y en ocasiones se escribe de una forma simple. ¿Por qué es esto? Es que cuando uno se encuentra esto, tiene uno que preguntarse ¿por qué? No está así nada más porque sí. Acuérdate que Juan, en su evangelio tan teológico, esta reflexión teológica tan profunda que hizo al redactar todo este evangelio, sus palabras y el orden tienen un porqué. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en ocasiones? ¿Por qué 7 veces y de repente unas en forma recíproca, unas en forma simple? Y cuando vemos el sentido de cada una, nos damos cuenta que cuando Jesús habla aquí en forma simple, se está hablando precisamente de los que no permanecen en Él. ¿Te das cuenta? Mira, dice, así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, forma simple. Tampoco ustedes si no permanecen en mí, forma simple. Pero el que no permanece en mí, forma simple. Entonces cuando Jesús habla de forma simple, habla de los que no permanecen. Pero cuando habla de forma recíproca, habla de una permanencia hacia un lado y hacia el otro. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Forma recíproca. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo permanezco en él da mucho fruto. Ahí está una forma recíproca. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Forma recíproca. Entonces, la forma simple la usa Jesús para referirse a los que no permanecen con Él, y la forma recíproca la usa para referirse a los que sí permanecen en Él, así como Él permanece en ellos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta permanencia recíproca lo que sugiere es una alianza. Tiene que haber una alianza y es una alianza de permanencia. Ustedes tienen que permanecer en mí y yo tengo que permanecer en ustedes. Ahora, pon atención a esto. ¿Cuántas veces vemos que aparece esto? 7 veces. Entonces, si son 7 y sabemos que en las redacciones semíticas, usualmente cuando hay alguna asimetría, la idea que aparece en el centro es la idea central. Bueno, si hay 7 referencias a este meneinme, a este permanecer en mí, tenemos que poner atención a la número 4 porque es la que se encuentra justamente a la mitad. Y la cuarta referencia dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Esa es la idea central de todo este discurso. El que permanezca en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Esos son los sarmientos que poda mi Padre, porque permanecen en mí, que soy la verdadera vid, que soy la cepa, que soy el único tronco auténtico donde brotan los sarmientos y brotan para dar mucho fruto, y ustedes son precisamente esos. Entonces dice Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, en esta cepa, y yo permanezco en él, en esos sarmientos dan mucho fruto. Y ahí vemos este sentido de alianza. Por eso es que es de forma deliberada y calculada el uso de la forma recíproca, que siempre sugiere permanencia mutua, que siempre sugiere alianza, y en cambio la forma simple de los que no permanecen. ¿Te das cuenta? Esto es fascinante, porque haciendo estos análisis realmente vemos qué es lo que quería decir Jesús, porque últimamente el propósito de leer la Santa Biblia, o la Sagrada Escritura, o como le quieras decir, el Evangelio, el propósito finalmente es conocer el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? Entonces, para conocer el verdadero mensaje de Jesús, lo que tenemos que hacer es un análisis bíblico así, y poder entonces entender a partir del relato, a partir de la narrativa, a partir de la estructura, a partir de los términos, qué es lo que Jesús realmente quería decir. Y aquí está. Todo este discurso tiene como idea fundamental esta: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Vuelve Jesús a emplear ese leitmotiv con el que arranca: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Pero aquí le da sentido a ese yo ser la vid y ustedes ser los sarmientos. El sentido es ese sentido de alianza. Si yo soy la vid y ustedes los sarmientos, es para que ustedes permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes, para que ustedes entonces den mucho fruto. Donde mucho fruto, otra vez entendiendo que viene de la poda en seco que hace el Padre en invierno, que hace el dueño de la vid en invierno, entonces es un fruto que va a ser fruto en abundancia, y fruto en calidad, y fruto en sabrosura. Todo es ese fruto al que se refiere Jesús. Ese fruto en abundancia se refiere precisamente a eso: a cantidad de uvas, a calidad de uvas, a tamaño de uvas, a sabor de uvas. Ve, es que seguramente que te está sorprendiendo, te tienes que sorprender, si no, cámbiale de canal. Por eso se llama este programa Pasión por el Evangelio, porque
Es fascinante encontrar todo esto y encontrarnos con la riqueza que contiene una parábola como esta, o un mashal como este, y ver realmente a lo que se refiere Jesús, que tiene un peso tremendo. O sea, esa alianza de permanencia. Permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes. Y como te decía, este texto, que pertenece a los discursos de la última cena, pues tienen el propósito de definir la comunidad después de que Jesús se vaya. Entonces, aunque Jesús, esa es la importancia, y por eso lo leemos en tiempo de Pascua precisamente. Aunque Jesús se vaya, nosotros tenemos que permanecer unidos a esa cepa. Tenemos que permanecer unidos a esa verdadera vid, para entonces nosotros ser podados en seco en invierno por el Padre, para que demos fruto en abundancia, fruto en cantidad, fruto en tamaño, fruto en calidad, fruto en sabor. Hermoso, simplemente hermoso. Por eso quería yo explicarte la cuestión de la vid y el proceso de lo que hacen los viñadores, para que entiendas la riqueza. Los apóstoles pues entendían eso, porque pues ellos veían ahí a muchos vinicultores incluso, y también viticultores, ¿verdad? Los vinicultores son los que cultivan uvas para el vino, los viticultores son simplemente los que cultivan la vid en general. Y como te digo, es diferente el cultivo de la vid para ser comida que el cultivo de la vid para ser triturada para producir vino, que es a lo que se está refiriendo Jesús esto último. Fíjate cómo termina aquí, dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje central? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, da mucho fruto. ¿Cómo termina aquí? ¿Cómo remata Jesús esta parte del discurso? Porque de hecho este discurso en la misa leemos nada más la primera parte, continúa después, pero eso ya no lo leemos aquí. Bueno, esta primera parte del discurso, ¿cómo la remata Jesús? ¿Te acuerdas la idea central? El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. ¿Cómo la remata? La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. ¿Ves? Jesús remata con la idea central que se desarrolló a través del empleo de 7 ocasiones de este menein me, de este permanecer en mí, de forma simple, de forma recíproca. Simplemente fascinante, y ahora nos queda claro cuál es el mensaje de Jesús, y hay que dar fruto, hay que permanecer unidos a Él. ¿Quieres dar fruto? Pues tienes que permanecer unido a Él. Fruto en todo, fruto en tu vida. ¿Por qué mi vida es tan infecunda? ¿Por qué mi vida no da fruto en ningún lado la hago? Fíjate, en ningún lado la hago. No la hago en mi casa, no la hago con mi familia, no la hago con mi marido, no la hago en mi trabajo, no la hago en mis estudios, en todos lados no la hago, no doy fruto. Pues cuestiónate, ¿estás realmente unido a la verdadera vid? ¿Verdaderamente unido o solo dices estarlo? Una diferencia tremenda decir que se está verdaderamente unido a estarlo. Y Jesús lo promete. Y por eso es una alianza. Por eso es una alianza. El que está realmente unido a mí, el que permanece. Además el que permanece, no el que va y viene, el que a veces se aleja, a veces regresa, viene a él cuando le conviene. No, el que permanece. Entonces, si tu vida no da fruto, cuestiónate si realmente permaneces en Jesús. Si realmente mantienes viva esa alianza de permanencia con Él o no, o si solamente vas y vienes a conveniencia. Y cuestiónate en serio, porque así es, y así es. Al que le va mal en todo, se ha alejado de Jesús. Digan lo que digan, así es. Ego y mí, yo soy la verdadera, la única, la auténtica vid. ¿Entiendes el peso de lo que te estoy diciendo? Entonces es para cuestionarnos. Igual en el apostolado, me faltó mencionar el apostolado. ¿No das fruto en el apostolado? Pues oye, cuestiónate realmente si permaneces porque si permaneces en él, en esta alianza de permanencia, que se va a hacer recíproca porque es una alianza, pero para que exista una alianza pues tiene que haber dos partes, ¿verdad? El que no cumple pues rompe la alianza automáticamente. Entonces por eso esa forma recíproca de hablar de Jesús, para subrayar de manera retórica, si tú quieres, la necesidad de esa permanencia recíproca, mutua, como una alianza. En el momento en que uno de los dos se va, se acabó la alianza. Y entonces olvídate, se acaba, y ¿qué crees que va a pasar? Lo que va a pasar es que te vas a secar, no vas a dar fruto, y ¿qué crees que va a hacer el dueño de la vida, que es el Padre? Te va a cortar y te va a echar a que te seques más para después quemarte. ¿Ves? Así que para pensarse, pero
Si permaneces en Él, por fuerza, que vas a dar fruto en abundancia, en tamaño, en cantidad, en calidad y en sabor, en cualquier lugar donde tú pongas un pie, si permaneces en Él. Hermosísimo el texto que leemos en esta ocasión. Ya entendemos por qué recurrimos a él, aunque pertenezca a la última cena en este tiempo de Pascua. Y te invito a que después de todo esto que hemos aprendido y reflexionado, todo esto y esta fascinación por la hermosura de la palabra de Dios, la guardemos en nuestro corazón. Y ahora nosotros nos dirijamos a nuestro Padre con una oración. Cierra por un momento tus ojos, coloca tu mano sobre tu corazón y en tu interior haz eco a estas palabras. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú la vid llena de vida y de verdad. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú la vid del buen vino de la alegría. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú la vid de la esperanza. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú eres la vid del amor. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú eres la vid de la fe. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Tú eres la vid de la unidad. Nosotros somos los sarmientos, Señor. Gracias por hacer brotar tantas cosas buenas en todos nosotros, tus hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues me ha dado muchísimo gusto compartir contigo este análisis bíblico. Estoy seguro que todo esto que has aprendido, complementado a lo que tu sacerdote va a predicarte en la homilía, harán que extraigas de la palabra de Dios toda su riqueza y así puedas no solo quedarte con estos conocimientos, sino lo más importante, hacerlo vida. Yo te agradezco mucho que hayas pasado este tiempo conmigo y te invito a que vuelvas a sintonizar el programa la próxima semana. Mientras tanto, a lo largo de esta semana que viene, podemos escucharnos todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida, la estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y te suplico que tú mismo seas una bendición de Dios para todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.